Bueno, en este momento pues quiero presentar a nuestro pastor Rubén Rodríguez, quien tiene el mensaje en esta hora, y nos sentimos muy contentos de lo que vamos a recibir hoy. Hemos estado recibiendo pan fresco todas estas semanas. El Señor ha estado ministrándonos a través de la palabra y estamos muy contentos. Que el Señor les bendiga y se gocen hoy. Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Llévatelo. Denle un aplauso al Señor. Él es merecedor de toda gloria, de toda honra. Y Él es la razón de nosotros estar aquí en esta hora. Cada vez que los hijos de Dios toman un tiempo para venir a adorarle, estamos celebrando lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. No podemos olvidar que en la cruz del Calvario Él pagó por tu salvación, Él pagó por tus enfermedades, Él pagó por todas tus dolencias, y tenemos que darle gloria y honra a quien gloria y honra merece. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Se pueden sentar, se pueden sentar. Le damos gracias a Dios por su presencia. Sentimos contentos un día más estar en la presencia del Señor, poder venir a adorarle, poder venir a gozarnos como cuerpo de Cristo que somos. En las semanas pasadas hemos traído unos temas que tienen que ver con la semilla de fe, que es la palabra de Dios, y con el árbol de la vida. Y semanas atrás estuve hablando a través de qué ley rige tu vida. Y estuvimos hablando que el apóstol Pablo, a través del libro de Gálatas, nos dice que la intención del libro de los Gálatas es que nosotros veamos que el Señor lo primero que quiere es revelarnos al Hijo. Luego continúa diciendo que quiere que vivamos al Hijo, y más adelante dice que mientras el Señor nos revela al Hijo y vamos viviendo al Hijo, Él va creciendo en nosotros. Pero para que eso sea posible, nosotros tenemos que entender lo que tiene que ver con la vida espiritual. Y hoy quiero invitarlos a 1 Corintios 2, del 6 al 16. Y lee de esta manera, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos
la mente de Cristo. Esto es palabra de Dios. Padre, te damos gloria, te damos honra. Yo vengo delante de tu presencia, Señor, como siervo tuyo que soy. Muero a mí para que seas tú tomando el control de mi mente, de mi boca, de mi espíritu y de mi alma. Que seas tú, Padre, ungiéndome de una manera sobrenatural para predicar tu palabra con denuedo. Y que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, porque si soy yo quien hablo, nada sucede. Pero si tú tomas el control y le hablas a tu pueblo, cosas grandes suceden en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Diga conmigo, vida espiritual. Vida espiritual. Al estudiar esta palabra, podemos ver que por lo general las escrituras dividen a toda la humanidad en dos clases de personas. El hombre natural y el hombre espiritual. Y cuando hablamos del hombre natural, Pablo nos dice que el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, porque para él son locura. Y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. El apóstol Pedro lo dice de otra manera, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Cuando hablamos del hombre natural, hablamos de la persona que no tiene el Espíritu de Dios. Es la persona que no ha sido regenerada por el Espíritu, por lo cual vive su vida gobernada por los instintos naturales. Viven la vida gobernada por el pecado, por lo que están bajo el dominio de Satanás. Estas personas pertenecen al mundo y simpatizan con las cosas del mundo. Este tipo de personas carece de la vida y la sabiduría sobrenatural de Dios. Y es que solo por medio del Espíritu Santo podemos ser iluminados para discernir la verdad divina, para poder discernir y vivir la vida del Espíritu. Fue Jesús quien dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora bien, cuando hablamos del hombre espiritual, esa es la persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Es decir, es la persona que tiene el Espíritu de Dios. Esa persona piensa en las cosas del Espíritu y conoce los pensamientos de Dios. Porque dice el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo el que tiene el Espíritu Santo de Dios puede entender las cosas espirituales. Esta persona cree en Jesucristo y vive su vida dirigida por el Espíritu de Dios. Esta persona está consciente de lo que ha recibido y se esfuerza por seguir la dirección del Espíritu Santo que vive en ella. Esta persona resiste los deseos sensuales y el dominio del pecado. Yo quiero ilustrarte una escena que está en la palabra. Y es que en una ocasión nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo en su vida natural no podía entender lo que el hombre espiritual le quería decir. No podía entender lo que Jesús le quería decir. Cuando analizamos esa escena, Jesús le respondió a Nicodemo una pregunta que él no había hecho. En el verso 15 nos dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, mas no es juzgado por nadie. ¿Y quién es el hombre espiritual si no es nuestro Señor y Salvador?
sino en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el modelo que nosotros debemos de seguir. Aquí vemos al hombre espiritual yendo a la raíz del problema de Nicodemo. El problema de Nicodemo era la falta de una transformación por medio de la regeneración del Espíritu Santo. Una transformación por medio de la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Nicodemo era un maestro de Israel y no sabía cómo nacer de nuevo. Por lo que Jesús continúa diciendo: de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús lo que le estaba queriendo decir era que para poder ver el reino de Dios, primero tenía que entrar al reino de Dios. Y quizás alguien se pregunta: ¿cómo yo puedo entrar al reino de Dios, pastor? Cuando observamos el ministerio de Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista era el bautismo para el arrepentimiento, para el perdón de pecados. Ahora, luego de ver más adelante las Escrituras, vemos que Jesús sopla a los discípulos y son regenerados por medio del Espíritu Santo. Y luego vemos a Pedro decir: arrepentíos y convertíos, para que vengan delante de su presencia tiempos de refrigerios. Esto nos deja claro que para entrar en el reino de Dios tiene que haber un nuevo nacimiento por medio del arrepentimiento. Sin ese arrepentimiento genuino no podremos ver el reino de Dios. Es cuando Dios te revela y te ilumina para que puedas ver lo que está escrito. Y el verso 9 nos dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amados hermanos, cuando nosotros venimos delante de la presencia y nos arrepentimos de todo corazón, vamos con un arrepentimiento genuino delante de su presencia, es cuando Él nos revela lo que quiere decir, cosas que ojo no vio y oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Él tiene preparadas para los que le aman. Cuando nos arrepentimos de todo corazón es cuando se cumple lo que dice la palabra en Joel, cuando dice: nuestros jóvenes tendrán visiones, nuestros ancianos tendrán sueños, y nuestros jóvenes profetizarán, nuestros jóvenes tendrán visiones, y nuestros ancianos tendrán sueños. Cuando nos arrepentimos de todo corazón, Dios se revela en nuestras vidas y podemos comenzar a profetizar, podemos comenzar a visualizar y podemos comenzar a soñar. Porque hemos entrado al reino de Dios. Es por eso que debemos de nosotros en cada momento estar filtrando qué permitimos que entre a nuestra mente, qué permitimos, qué semilla alojamos en nuestra mente. Porque eso es lo que nos va a permitir seguir creciendo en la vida espiritual. Hablaba la pastora la semana pasada que nuestra mente es el huerto, donde nosotros tenemos que estar pendientes qué alojamos en nuestra mente, qué tipo de pensamiento le damos cabida en nuestro corazón, porque eso nos puede privar de que crezcamos en nuestra vida espiritual. Y nosotros hemos sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Filipenses dice: haga pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No estimó ser igual a Dios, sino que se negó a sí mismo. Y vamos a tener que tomar un tiempo, vamos a tener que estar conscientes cuáles son los pensamientos que llegan a nuestra mente, cuáles son los pensamientos que están llegando a nuestro corazón y cuáles son los pensamientos y qué es lo que nos está robando el tiempo, que no nos permite estar en la presencia de Dios.
Necesitamos un despertar de la conciencia. Necesitamos un despertar de la conciencia. Y eso solo lo vamos a obtener, solo pasando tiempo en la presencia de Dios, yendo y humillándonos, arrepintiéndonos delante de la presencia de Dios. Esa es la única manera que vamos a poder entrar al reino de los cielos. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Ahora bien, hay una tercera persona de la cual te quiero hablar y es el creyente carnal. Te quiero hablar de esta tercera persona porque hay una distinción entre los creyentes en Cristo. Y es que no podemos pasar por alto que mientras los creyentes nacidos de nuevo reciben la vida del Espíritu Santo, al mismo tiempo conservan la carne con sus deseos y sus malas intenciones. Hace 2 semanas les hablaba que tenemos la semilla del bien y la semilla del mal en nuestra humanidad. Y si nosotros queremos vencer y queremos triunfar, necesitamos comenzar a vivir la ley de la vida del Espíritu Santo. Eso es lo único que nos puede llevar a triunfar y a vencer sobre las obras de la carne. Y a veces no le hemos prestado atención y por eso a veces llevamos años en el Evangelio, llevamos años en los caminos del Señor y nos llegamos a pensar, hay algo que no me cuadra. Y es que hay una lucha dentro de nosotros, hay una guerra. Tenemos la semilla del bien y del mal. Y si no nos dejamos llevar por la ley de la vida del Espíritu, siempre vamos a andar en una ambivalencia. Vamos a andar en altas y bajas. Va a ser como una montaña rusa. Vamos a tener días que estamos gozosos en la presencia de Dios, pero hay veces que vamos a estar días, como dice nuestro hermano Pablo, miserable de mí. Gálatas 5 dice, pues andad. ¿Y cómo vencemos esto? Hace 2 semanas le dije que Gálatas 5, Pablo nos da la victoria, nos da la manera de cómo vencer esa lucha que tenemos. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Cuando yo veo esto, yo lo experimento a cada rato. Y no necesariamente tiene que ser que estás haciendo cosas pecaminosas, pero son cosas sencillas que te roban la bendición. A veces yo me pongo a ver una serie y cuando me pongo a ver la serie veo que pasan días, y cuando vengo a ver me he descuidado mi vida espiritual. Y son cosas que nos roban la bendición, nos roban el crecimiento. Y tú dices, pastor, pero eso no es nada malo. Y yo estoy de acuerdo contigo, no es nada malo, pero te está atrasando en tu vida espiritual. Te está robando el tiempo de Dios. Te está robando el tiempo de Dios. Y es una lucha constante. Cuando no son las series de televisión, son las familias, llegan los nietos. Por eso es que tenemos que ser intencionales y tenemos que tener nuestra conciencia despierta y saber cómo enfrentar cada situación de nuestra vida. Si llegan los nietos, tenemos que hacer que oren con nosotros, tenemos que orar la palabra con ellos. Hay que ser intencional. Porque el león anda, ¿sabes? El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces nos enfocamos observándonos y cuidándonos de los pecados grandes. Yo no robo, yo no mato, pero las pequeñas zorras, dice la palabra, que son las que echan a perder la viña.
Y entonces a veces son las cosas pequeñas que nos impiden buscar la presencia de Dios. Ay, yo tengo que saber qué es lo que está pasando. Y sí, yo tengo que saber qué es lo que está pasando en el mundo, pero yo tengo que saber qué Dios me quiere decir a mi vida. ¿Cuál es la instrucción de Dios para mi vida? Para yo salir victorioso. ¿Qué está tomando el tiempo de tu vida? ¿A qué le estás prestando más atención? Decíamos hace 2 semanas atrás, ¿en qué estás operando? ¿Estás operando en la necesidad o estás operando en la abundancia? Porque el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Si tú prestas atención a las cosas del mundo, si tú prestas más atención a tu problema, si tú prestas más atención a tu enfermedad, si tú prestas más atención a las deficiencias que tú estás viviendo, a lo que tú le prestes atención es lo más que se va a manifestar en tu vida. Pero si tú le dices, como dice un amigo nuestro, excuse me, diablo. Y le dices a la enfermedad, no tengo tiempo para ti. Y le dices a la escasez, no tengo tiempo para ti. Y le dices a tu problema, no tengo tiempo para ti. Y comenzamos a vivir a Cristo, Él se va a ir formando en nosotros. Y cuando Cristo se forma en nosotros, vamos a decirle al problema, hágase la luz y la luz será hecha en el nombre de Jesús. Dios nos quiere revelar al Hijo. Dios quiere que vivamos al Hijo. Pero también quiere que Él vaya siendo formado en nosotros. Él quiere vivir su ministerio a través de la pastora Dolores, a través de José, a través de cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que estar conscientes de lo que es nuestra vida espiritual. ¿Qué hemos recibido de parte del Señor? En esos versículos Pablo los amonesta por su conducta y les deja saber que el que está caminando en ese tipo de conducta no heredará el reino de Dios. Siempre les digo, hay sanidad dentro de ti, hay prosperidad dentro de ti, hay abundancia dentro de ti, hay liberación dentro de ti. Pero ¿en dónde estás enfocando? ¿Dónde tienes tu mirada? ¿En el problema o en el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O acaso se nos olvida que cuando Dios habla, las cosas se materializan? Que cuando Dios sopla, las cosas cogen vida. Tenemos que comenzar a ver verdaderamente a quién es que le servimos. ¿Quién fue quien nos llamó para su reino? Hay veces que nosotros mismos somos los que nos atamos con los dichos de nuestra boca. Se nos olvida que nuestra voz es profética. Y a veces atamos a nuestros hijos, a veces nos atamos nosotros mismos. Y es porque no estamos conscientes de lo que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer. Pablo le dice a los filipenses, regocijaos, y otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Tenemos que vivir conscientes de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos juntamente con Cristo Jesús. La palabra dice que preciso es que reine hasta que haya puesto a todos nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Y el postrer enemigo pasará a ser la muerte. No hay por qué estar en angustia, no hay por qué tenemos que andar cabizbajos. Ya somos más que victoriosos. Si recibiste a Cristo en tu corazón, si tienes el espíritu de vida en tu corazón,
Tienes que comenzar a ver las cosas que no son como si fuesen. Hoy tú ves estas sillas vacías, pero yo te digo en el nombre de Jesús que yo las estoy viendo llenas. Yo no estoy loco, yo estoy viendo las cosas que no son como si fuesen. Yo estoy viendo gente llegando aquí a ser sanada. Yo estoy viendo llegando aquí a ser libertada. Yo estoy viendo gente llegando aquí a ser levantada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo me gozo cada vez que veo un niño entrar a este lugar. Yo me gozo cada vez que veo a cada uno de ustedes. Porque aunque no podamos ver, Dios siempre está trabajando a favor nuestro. Y Dios nos está preparando para lo que Él tiene. Hay veces que Él nos prueba a ver cuánto soportamos. Pero nosotros tenemos que buscar el despertar de nuestra conciencia, y el despertar de nuestra conciencia solo puede venir a través del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. La carne no se convierte, es responsabilidad nuestra darle muerte por medio de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Las obras de la carne siempre van a querer salir a flote, siempre van a querer tomar el control de tu mente y de tu vida. Es algo que, aunque no querramos, vive dentro de nosotros. Solo manteniéndonos en la comunión con el Espíritu Santo vamos a poder vencer y vamos a salir victoriosos. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amados hermanos, nosotros los creyentes, para vencer tenemos que negarnos a nosotros mismos. En estos días me comencé a ver una serie que me gusta, y cuando vine a ver dije, no, yo tengo que apagar esto. Me tuve que negar a mí mismo. Que son cosas que no son malas, pero te roban la atención, te roban el tiempo. Y cuando venimos a ver, en un abrir y un cerrar de ojos nos estamos deslizando. Estamos siendo arrastrados por las corrientes. Tenemos que ver a qué le estamos brindando más tiempo en nuestra vida. Si tú quieres ver en dónde estás parado, busca en dónde gastas tu dinero, en dónde inviertes más tiempo. Y eso te va a ayudar a evaluar cómo está tu vida espiritual. Tenemos que quitar el miedo del medio, todo obstáculo y pecado que no nos deja caminar con el Señor. Tenemos que resistir los deseos de la carne. Y a veces los obstáculos que no nos dejan caminar con el Señor son nuestra propia familia. Y nos dice, yo tengo una responsabilidad. Sí, tenemos una responsabilidad, pero hasta cierto, ¿sabe? Hay un límite. Tenemos que poner banderas. Yo te puedo ayudar, pero hasta aquí. Pero a veces nosotros idolatramos a nuestra propia familia. Los nietos, los hijos, a veces el trabajo. Son cosas que tenemos que prestar atención. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne siempre va a querer tomar control de tu mente y de tu cuerpo.
Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que Jesús te quiere decir es que si estás teniendo problemas con alguna obra de la carne, crucifícala en la cruz. Remueve los obstáculos y pecados que no te dejan desarrollar tu vida espiritual. Esa es la enseñanza más grande que Jesús nos ha dado a nosotros, los hijos de Dios. Jesús cogió todos los pecados de toda la humanidad y los crucificó en la cruz del Calvario. Y nosotros vamos a tener que aprender nuevamente a ir a la cruz a diario y crucificar las cosas que no nos dejan servirle al Señor como Él quiere. A veces el temor, a veces el desánimo, la incertidumbre. Tenemos que aprender día a día a ir a la cruz y clavar lo que no nos deja hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. El orgullo, la prepotencia. La insensibilidad. Hay que tener una relación íntima con el Espíritu Santo para que Él día a día nos pueda revelar qué es lo que no le gusta en nosotros. Tenemos que darle todas las llaves de nuestro templo al Señor. Y la palabra dice que somos el templo del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que hacer con el Espíritu Santo como el conserje. Él tiene que tener todas las llaves de todos los compartimientos que hay en el templo. Lo que pasa es que hay veces que le decimos al Espíritu Santo, no, esa es la covacha, ahí no entre. Y Él dice, no, porque ahí hay algo que huele mal, ahí hay algo que apesta. Y yo necesito entrar y limpiar eso ahí. Pero nosotros decimos, no, es que ahí tú no puedes entrar. Y no es hasta que estemos dispuestos a mostrar nuestra desnudez delante del Señor y decirle, Señor, llevo años luchando con esta problemática. Yo llevo años queriendo tener el control de todo. Yo te entrego el control de las cosas. Yo llevo años que no me hago responsable de lo que tengo que hacerme responsable. Ayúdame. Yo llevo años. Tenemos que arrepentirnos y decirle al Señor, tú tienes una ley y tú tienes unas instrucciones que nosotros tenemos que seguir. Pero verdaderamente yo no sé cómo lograrlo. Necesito de ti. Y tenemos que rendirnos delante de la presencia de Dios y arrepentirnos para que vengan tiempos de refrigerio delante de la presencia del Señor. Pero cuando yo sirvo, a veces creemos que podemos engañar a Dios. Esta mañana iba delante de la presencia del Espíritu Santo y le decía, me siento frustrado en una parte. No sé ni cómo explicártelo. Me desperté a orar contigo, pero no tengo ni ganas de orar. Lo que realmente estoy aquí, porque tengo una cita contigo, pero mi deseo es quedarme durmiendo. Ministra mi vida. Toma control de mi vida. Y tenemos que aprender a sincerarnos, ser sinceros delante de la presencia de Dios. Y tenemos que reconocer que Él es Dios. A veces vamos delante de Dios con el pensamiento de que Él no puede solucionar nuestros problemas. Es como nosotros mismos sembramos una planta, una semilla y le ponemos una piedra encima. Es imposible que crezca esa semilla.
Por eso Jesús le dijo: Marta, Marta, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Mueve la piedra. Mueve la piedra, amado hermano. Permite que Dios trabaje en tu vida. En Dios hay abundancia. En Dios no hay escasez. Todo fue hecho por ti, por Él y para Él. Pero todo fue hecho para ti. Cuando vemos la creación del mundo, Él creó todo lo que tú necesitabas primero. Y luego te creó a ti. Y Él quisiera que tú vivieras en escasez. Él te hubiera hecho con un poquito de aire nada más para que tú vivieras asfixiado. Pero Él no te hizo para que tú vivieras asfixiado. Él te hizo para que tú vivieras en abundancia. Pero lo único que te lleva a gozar de esa abundancia es la obediencia a su palabra. Es tiempo de entrar en la obediencia del Señor. Es tiempo. En una ocasión el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Hijo de Dios se estaba formando en Él. Ahora más adelante en Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay algo que nosotros debemos de hacer. Ya es tiempo de dejar de decir: es que yo soy Rodríguez. No, es que yo soy Figueroa. Es que yo soy de Jesús. Es tiempo que demostremos realmente que somos de Jesús, pero en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo lo hacemos, pastor? Bueno, Pablo nos dijo: lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer es lo que hago. Quiere decir que vamos a tener una lucha constante. Pero en el Antiguo Testamento Dios le dio la ley al pueblo para que pudieran ser dirigidos. Y siempre, últimamente les he dicho que esto no es un libro religioso. Esto es un libro de leyes. Esto es un libro que nos enseña a cómo vivir nuestra vida. Y si lo que tú quieres hacer está en contra de este libro, tienes que negarte a ti mismo. No satisfagáis las obras de la carne. Acuérdate que hay una vida espiritual que nosotros tenemos que vivir. Tenemos que ir creciendo cada día más. En el versículo 2 continúa diciendo: no os conforméis a este siglo. Con esto termino. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. David entendía eso. David decía en los salmos que él se deleitaba en la ley de Dios. David podía entender que mientras caminaba bajo su ley, caminaba en victoria. Cuando David se desenfocó y se puso a mirar lo que no tenía que mirar,
y satisfizo los deseos de la carne, se cayó. Y eso trajo un sinnúmero de consecuencias a su vida. Como les dije hace 2 semanas atrás. Sin embargo, José prefirió mostrar su desnudez delante del Señor por causa de no satisfacer los deseos de la carne delante de Potifara, la esposa de Potifar. Y eso lo llevó a ser rey de Egipto, el segundo al mando de Egipto. Dios te quiere poner en lugares deleitosos. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere que tú goces de su abundancia. Y Dios te dio uno de los poderes más grandes que puede tener el ser humano. Él te dio la oportunidad de decidir. Él te dio la oportunidad de tomar tu decisión. ¿De qué árbol vas a comer? ¿Vas a comer del árbol del bien y del mal o vas a comer del árbol de la vida? Jesús es el árbol de la vida. Todo el caído delante de la presencia de Jesucristo ha sido bendecido. Timoteo gritó desesperadamente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y recibió misericordia delante de su presencia. La mujer del flujo de sangre dijo: si tan solo tocara el borde de su manto, y se esforzó, fue valiente, tocó el borde de su manto y recibió su sanidad. Hay 2 maneras que podemos recibir nuestro milagro. O buscamos el contacto y estarle el contacto. Somos intencionales buscando a Jesús. O tenemos que reconocer el momento en que Él le está pasando por donde nosotros estamos. La palabra dice que Él iba pasando por donde estaba Timoteo y Él reconoció a Bartimeo. Y Él reconoció que el maestro estaba pasando por ahí. Recibió su milagro. Hoy tú estás en la presencia de Dios. Hoy tú estás en la presencia de Dios. La mujer sirofenicia tenía una hija que era atormentada por demonios. Y ella no era parte del reino de Dios. Pero ella fue más sagaz. Ella sabía que si se humillaba delante de la presencia de Jesús, ella podía obtener lo que ella buscaba, y era la liberación de su hija. Jesús dice: venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El altar está abierto, hermanos. Si tú tienes una situación, yo lo único que te voy a pedir es que hagas un acto profético. Lo único que te voy a pedir es que hagas un acto profético. Deja tus cargas en el altar. Deja tus cargas en el altar. Deja tus dudas en el altar. Deja tus temores